Cantando música, pedagogía y espiritualidad franciscana a 800 años de su tránsito, orientada a fortalecer nuestras competencias profesionales y nuestro compromiso con una educación de calidad. Así es. El licenciado en Educación Secundaria con las especialidades de Bioquímica y Ciencias Religiosas. Máster en Pastoral Educativa Barcelona 2025. Certificación internacional en Pedagogía y Competencias Digitales. Los recibimos con fuertes aplausos. Tengan todos muy buenos días. Paz y bien. Les confieso que es más fácil estar sentado ya que estar parado acá. Pero con mucho gusto he recibido la invitación del comité organizador para poder compartir con ustedes desde la mirada de la experiencia. Creo que aquí hay personas mucho más sabias, mucho más preparadas para compartir lo que yo voy a hacer. Así que si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Me puede empezar el control remoto, por favor? El título del compartir, más que una ponencia del compartir, es Francisco, cantando música, pedagogía y espiritualidad franciscana a 800 años de su tránsito y de su Pascua. Bien, yo he querido, vengo del mundo académico, todos venimos del mundo académico, he querido definir cada una de estas palabras para ir hacia un camino de reflexión. Y quiero comenzar con la primera palabra que es, para mí, la más importante. Bueno, todas son importantes, pero creo que la más importante es espiritualidad. Entonces vamos a comenzar por ahí. Este pequeño compartir tiene 4 partes, al final vienen las inevitables conclusiones, pero quiero comenzar con esta palabra. Una palabra pareciera muy pequeña, pero con un gran significado y hondo para nosotros como personas. La espiritualidad es parte esencial del ser humano, es innegable. Todos tenemos espiritualidad, seamos creyentes o no, seamos franciscanos o no, todos tenemos espiritualidad, nacemos con ella, es parte de nuestra identidad como ser humano. Pero si yo escuchaba hace un momento en la ponencia anterior, creo que Francisco Solano tenía unos elementos de espiritualidad que hicieron match con San Francisco de Asís. Esa es mi propuesta en la primera parte. ¿Cuáles son tus elementos de espiritualidad personal, individual, que primero hay que reconocer como persona para luego hacer match con San Francisco de Asís? Si no, hay como un desfase. Hacemos match con algo que no sentimos. Igual pasa con Jesús o con la Virgen María. Hacemos match porque somos un grupo, porque hay una manera de hacerlo, pero debería partir de tu propio ser, de tu propia existencia. Desde esa mirada, comenzamos con si bien es cierto, es una capacidad muy humana, también es de muy iglesia. Francisco de Asís, nuestro gran santo, Papa, nos decía, la iglesia debe caminar en sinodalidad. Es caminar juntos, básicamente, ¿no? Ya en el año 2021 comienza a hacer estos esfuerzos. Que la iglesia comience a caminar como el primer milenio, todos juntos, todos hermanos. Hugo me decía que somos cerca de 350 personas. Imagínense caminar 350 personas juntos. Si yo digo en este momento, vamos todos a almorzar, y Juliaca me dice, yo quiero ceviche, y Piura me dice, yo quiero carapulcra, y comienza una pelea terrible, una discusión. Solamente en el hecho de ponerse de acuerdo para ir a almorzar juntos. Y si hablamos de otras cosas, vamos a hacer una película, comienzan también las diferencias. Caminar juntos no es fácil. Entonces el Papa Francisco ya nos va lanzando algunas ideas de cómo una espiritualidad desde la sinodalidad debe ser trabajada por nosotros, desde iglesia y, reitero, desde nuestra propia humanidad. Primera característica, una espiritualidad de diálogo. Diálogo entendido como intercambio de ideas y conocimientos a través de la palabra. Queridos colegas, no sabemos dialogar. ¿Qué hacemos? Informamos, decretamos, criticamos, roncamos, lo del fondo. Entonces, dialogar significa intercambiar ideas. Yo digo algo y tú me escuchas, pues, ¿cierto? Y luego yo te escucho a ti. Y de esas ideas sale algo. Pero si yo voy con la intención de no dialogar, que es lo que nos suele pasar, por cuestión de tiempo, por cuestión de lograr objetivos a mediano o corto plazo, no hay diálogo. Entonces, la espiritualidad de hoy en día está pidiendo que sepamos dialogar. Este diálogo implica escuchar. No sabemos escuchar.
Dicen que el ser humano en esta época, en la cultura actual, es una cultura de la imagen. Nuestros ojos quieren apoderarse de algo, ¿no? Yo estoy viendo a ustedes, fijo la mirada del Padre Pachi. Buenos días, Padre Pachi. Y con mi mirada trato de apoderarme de su imagen. Pero si yo cierro mis ojos por un momento y trato de apoderarme a través del oído, de lo que voy viendo, de lo que voy sintiendo, el proceso es menor. Ya no soy el que tiene el poder. Soy el que va escuchando lo que viene fuera de mí. No tengo control de lo que voy escuchando. Entonces, yo recomiendo de vez en cuando cerrar los ojos. Y ustedes lo están haciendo muy bien, la mitad está con los ojos cerrados. Me parece genial. Creo que hemos entendido el tema de la importancia de escuchar. ¿Sí? Escuchar a un estudiante. Escuchar a un estudiante no solamente es lo que él dice, es escuchar si está dormido, por qué llegó tarde, por qué bajó su calificación, por qué se escapó de clase. Tienes que escuchar. Pero si no cierras los ojos, si solamente ves a un estudiante mal vestido o que te responde mal y te quedas en ese aspecto, no vas al momento principal de la escucha, que es escuchar todo su ser. Atención. Diálogo y escucha, características importantes por una espiritualidad de hoy en día, que seguramente tú la tienes, porque si eres maestro, has tenido que escuchar. Hablando de algunas fuentes, Martín Carvajo, en su libro Todo está conectado, habla de la importancia de la comunicación. Mucha gente dice que hoy en día los nuevos hijos son las mascotas, ¿no? Cada vez hay más mascotas, más veterinarias en Lima y en el Perú. Pero las mascotas no te confrontan. Las mascotas no te preguntan. No se queja, bueno, llorará un poco por la comida, pero no llega ese cuestionamiento de la alteridad del ser humano. Entonces aquí tenemos algo importante. Comunicación es identidad. Están estrechamente relacionadas. Al comunicarse, la persona humana desarrolla su propia identidad. Cuando tú te comunicas realmente, estás dando a conocer lo que eres tú. Y eso va siendo parte que tomes conciencia de ti mismo. Por lo tanto, la verdadera comunicación es sumamente importante, solo que le estamos dejando de lado. Es poderosa saber comunicarse. Gracias a los que me están escuchando con los ojos cerrados. Les agradezco. Me están motivando a seguir. Otro elemento importante, si vamos a caminar todos juntos, ya, vamos todos a la cevichería. Pero a mí no me gusta la cevichería. A mí no me gusta el ceviche, ¿por qué voy a andar con ustedes? Discernir significa, ¿cuál es mi ubicación? Es cierto, tengo que seguir a todos, tratar de caminar juntos, en comunidad, pero respetando mi propia identidad. Entonces, discernimiento entendido como, ¿cuál es el plan de Dios para mí como persona? Y desde ahí entender el grupo. Porque si no, ¿en qué nos convertimos? En seguidores, ¿no? Y mamá crió líderes, ¿cierto? Esa es la travesura del chico, ¿no? Yo no seguí, yo soy el líder. Criamos líderes. Entonces, el líder tiene que hacer discernimiento. ¿Cuál es tu mirada, tu postura en la vida frente al plan de Dios? Si no, esto de caminar juntos se convierte en una confusión. Todos vamos hacia allá y nadie sabe por qué. Estás aquí y no sabes por qué. Esta creo que es la espiritualidad más bonita que Papa Francisco nos regala para estos tiempos. La espiritualidad del cuidado. Si hiciéramos una taxonomía de Bloom para la espiritualidad, creo que el cuidado estaría en la parte más alta. Yo considero que cuidar a alguien de corazón, de verdad, de interés, te hace mejor persona. Ya no eres el centro de la propia vida. Sigues siendo el centro porque eres tú, pero te estás dando a otra persona o a otras personas. Creo que el cuidado vendría a ser como la graduación en espiritualidad. Y aquí, Papa Francisco, nuevamente soy hincha, Papa Francisco 2015 lanza Laudato Si, la nueva ética del cuidado. ¿Qué dice Papa Francisco? En resumidas cuentas, cuídate tú mismo para que cuides al otro, para que cuides el entorno y llegues a la trascendencia. Los 4 niveles. El ejemplo ya está un poco sumamente utilizado del avión, ¿no? Como te pones el cinturón de seguridad en el avión, te lo pones primero tú y luego se lo pones a los menores de edad. Porque si tú no te lo pones, ¿a quién vas a cuidar? Si tú no te cuidas, si tú no duermes, ¿estamos durmiendo en nuestras horas? Hagamos una dinámica. No, mentira. ¿Quién ha dormido 8 horas? Tranquilo, no, yo sé. Veo sus caritas, el desgaste. Pero no, más adelante cuando hablemos de Cristo vive van a tener una buena noticia sobre la juventud. Ahí Antonio me dice, yo he dormido 8 horas. 4 horas, perdón. Muy bien, ahí tiene una persona que duerme 4 horas. ¿Cuántas horas dormimos al día? Nos estamos cuidando. Un día la máquina va a decir, ya no damos más. ¿Cierto? Nuestros chequeos médicos, nuestra alimentación. Comemos a la hora indicada todo el tiempo.
Veo con caras tristes, comienzan a mojar la cabeza. No. Bueno, el cuidar es propio del ser humano, es una virtud esencial nuestra. Mientras más la desarrolles, mejor persona serás y tu espiritualidad será cada vez más madura. Mientras más dialogues, mientras más escuches, mientras más disciernes, mientras más te cuides y cuides a los demás, tu espiritualidad irá creciendo. ¿O ustedes creen que la gente buena nace buena? ¿Ustedes creen que la gente responsable amaneció responsable? No, esta gente estuvo todo el tiempo haciendo las cosas bien para un producto final, que es su propia vida. Igual pasa con cada uno de nosotros. La espiritualidad, le tenemos miedo a la plena espiritualidad. Solamente los sacerdotes, las hermanas, no. Todos estamos llamados a crecer la propia espiritualidad porque nos hace ser mejores personas. Y ya tienes algunos rasgos que te estoy diciendo que no pueden ser tuyos, o sea, no es obligatorio que sean tuyos, pero algunos pueden ser tuyos. Vas haciendo checking. ¿Cuál es el mío? El cuidar, el escuchar, el dialogar, el discernir. ¿Cuál es el tuyo? La espiritualidad como una habilidad social. Llegaste al Congreso y no has hablado con nadie que no sea de tu colegio. Caso 1. Caso 2, ¿qué es peor? Has llegado al Congreso y no has hablado con nadie, ni siquiera con tu colegio. ¿Cómo estás en habilidad social? ¿Qué tiene que ver la habilidad social con la espiritualidad? Pues tiene que ver mucho. Recuerda la importancia de la comunicación como identidad propia. ¿Cómo está tu habilidad social? Si yo te agarro con una máquina en la cabecita y te saco de tu colegio, de tu distrito, de tu departamento y te pongo en otro lugar donde nunca has estado, ¿cómo reaccionarías? Algunos mudos no hablarían con nadie. Otros se convertirían en presidentes de ese lugar, porque hablan y todo, lo demás negocian. ¿No? Conozco muchos de acá que serían presidentes de ese lugar. Pero ¿cómo está tu habilidad social? Y si tú te mides, ¿cómo estás? ¿Cómo puedes mirar a tu estudiante? En la parte social. Entonces, la espiritualidad también tiene mucho que ver con nuestra relación con los demás. Si vemos una persona que es calladita, apagada, no quiere decir que esté mal. Tiene que seguir creciendo y darle las bases para crecer en habilidad social. Un maestro que no es social, creo que la tiene un poco difícil, ¿no? La tiene un poco difícil. Y aquí, Francisco nos lanza un salvavidas, la Fratelli Tutti, en el 2020 sobre la fraternidad y la amistad social. Y dice, soñemos como una única humanidad. Todos somos una sola humanidad. Da miedo, ¿no? Fíjate al costado, todos seríamos iguales. Como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Distintos con los colores de su colegio, por ejemplo, me sorprendió el color de mi colegio, con los colores de los colegios distintos, pero con una gran riqueza. Esa es la riqueza de la diferencia, esa es la riqueza de escuchar al otro que no piensa igual que tú, que no está de acuerdo con lo que tú dices, diálogo, ¿no? La espiritualidad como motivación. Todas las mañanas te has preguntado ¿por qué te levantas a trabajar? ¿Por qué te levantas a trabajar todas las mañanas? ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Qué te motiva a estar acá? Me obligaron. Bueno, mira, está bien. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te motiva? Ya te obligaron, ya, caballero, te obligaron. Pero, ¿qué te motiva a estar esta mañana aquí? Queridos amigos, se nota quién está obligado. Siempre, cuando vas a clases y ves a un chico que no quiere estar, se nota. ¿O no? Igual, yo veo acá una panorámica y yo ya sé quién no quiso estar. Ya sé, he visto 3 o 4 obligados acá. Y una obligadita por ahí al fondo. Así que he visto a unos obligados. Pero bueno, ¿qué te motiva a hacer las cosas que haces? Cuando lo tienes claro, y creo que lo decía Fray hace un momento con San Francisco Solano, cuando ves claridad en lo que haces, las cosas cambian. Puede haber una tormenta encima tuyo, puede haber un desastre que te está rodeando, pero si lo tienes claro, saldrás adelante, ¿no? Finalmente, termino esta primera parte, entiendo yo, con esto que hemos conversado, que la espiritualidad, desde un punto de vista humano, algunas líneas del Papa Francisco, podría resumirse como la manera como tú abrazas la realidad, cómo tú te enfrentas con lo que te rodea, cuál es tu estilo de ser frente a todo lo que te sucede en lo cotidiano, cómo eres tú frente a eso. Eso podría definirse más o menos en una espiritualidad. Entonces, primero quisiera que ustedes comiencen a pensar cómo es tu propia espiritualidad, y aquí lo pongo, ¿no? Surge una pregunta: ¿qué espiritualidad tienes?
me dirás inmediatamente, franciscana, alto. Antes que me responda franciscana de manera automática, quiero que tú pienses un poquito, ¿qué espiritualidad tienes tú? ¿Lo tuyo es escuchar? ¿Lo tuyo es cuidar al otro? ¿Qué es lo tuyo? Una vez que tú reconoces como perfil propio tu propia espiritualidad, comencemos ya a hablar de otra espiritualidad, la espiritualidad franciscana. Y Francisco de Asís es una persona muy interesante, históricamente hablando y espiritualmente hablando. Y habrás match, seguramente va a ser match con él en la tercera parte. Pero ahorita sería interesante hacer un retiro con todos nosotros y con un producto final sacas tu DNI de tu propia espiritualidad. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo caduce? ¿Qué cosas has logrado? ¿Tus fechas? ¿Y cuáles son tus rasgos espirituales? ¿Sí? Te lo dejo como tarea cuando vayas a tu casa o cuando tengas el descanso más tarde. Responder la pregunta: ¿qué elementos forman parte de tu propia identidad? Primero, como persona, y ya luego podremos hablar de colegio, institución, congregación, etc. Segunda parte. Si yo solamente me quedo con esta espiritualidad humana, ¿no? Soy muy amigo, soy muy bueno, soy muy responsable y no tengo sentido, es probable que me pierda en esa espiritualidad y crea que esa espiritualidad es la única verdadera y puedo tener confusiones. Por eso tenemos que, antes de hablar de espiritualidad franciscana, hay que ver qué da sentido a todo esto, y es la espiritualidad cristiana, que nos da sentido, nos da luz, nos da un camino a lo que estamos haciendo. Un maestro franciscano que no hable de Cristo, algo pasó acá, ¿cierto? Porque Francisco te lleva a Cristo, es cristocéntrico totalmente. Entonces, una pequeña pincelada sobre espiritualidad cristiana, o algo que ustedes ya manejan y es muy, muy común. La espiritualidad cristiana es una manera de vivir el Evangelio por la fuerza del Espíritu, siguiendo los pasos de Jesús. Otra tarea: ¿conocemos el Evangelio? ¿Hemos leído algún Evangelio? ¿Hemos reflexionado el Evangelio? ¿O lo hemos dejado de lado y nos hemos enfocado a nuestras prácticas pedagógicas? Es como el maestro, es como ese perfil del maestro, ¿no? Nivel 1, maestro que domine su área académica. Va a congresos internacionales, tiene la última técnica, maneja tecnología, es lo máximo. Nivel 2, maestro emocionalmente maduro. Es un maestro que sabe escuchar, sabe perdonar, sabe relacionarse. Nivel 3, y el más importante, maestro que se encontró con Cristo. ¿Tenemos ese perfil? ¿En qué nivel estamos? Si no llegamos al nivel 3 de encuentro con Cristo, esto como que se desbarata, como que no tiene un sostén, no tiene una base, como que está así que sí. Yo no sé por qué tengo que ser fraterno, yo no sé, es que no se encontró claramente cuál es el centro que te está guiando. Este es Jesús, ¿sí? Y aquí, nuevamente, yo decía sobre el tema de las ojeras y el que no duermas bien, te doy un tip de belleza. Dice, en el documento Christus Vivit del 2019, Cristo Vive de Papa Francisco, te recomiendo que lo leas. Trabaja muy bien la figura de Jesús y de los jóvenes, donde dice que con el joven hay que trabajar a través de la misión. El joven trabaja con misión, deja de estar hablando con ellos, hazlo trabajar, y en el trabajo te va a escuchar mejor y lo va a sentir mejor. Esta frase es interesante, dice: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven. Chicas, dejen de operaciones a la nariz, operaciones al mentón, a las orejas. No, toquen a Jesús. Dicen que todo lo convierte joven y gratis. Así que encontrémonos y entreguémonos a Jesús, porque todo se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él te quiere y te quiere vivo. Punto. Ese es nuestro punto de partida cuando hablamos de espiritualidad franciscana: Jesús. No hay más. Y luego de eso, con tu match de tu propia espiritualidad, nos entregamos a la espiritualidad franciscana. Dos elementos importantes, y ahí termino esta segunda parte de la espiritualidad cristiana. La primera, el reino de Dios. Jesús siempre hablaba del reino de Dios. Todo el tiempo hablaba del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El ya, pero todavía no. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, tarea para la casa y tarea para mí. ¿Qué es el reino de Dios hoy en día? Si fue el mensaje central de Jesús. No se cansaba de repetir esa palabra a través de parábolas, de historias, de gestos, de todo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? Y segundo elemento importante, a mí esta parte de aquí me fascina, me apasiona. Jesús le llamaba a Dios Abba.
que significaba papito. Hazlo todavía más bonito, papaíto. Hazlo más bonito, gordito, ¿no? Corazoncito. Significaba la manera como un niño, de manera muy cariñosa, se refería a su papá. Nunca nadie antes se había referido a Dios como Abba, como el papito. Aquí Jesús rompe estructuras filosóficas, espirituales de la época. Está diciendo que Dios es un papá, y un papá amoroso, y un papá cariñoso. Y encima nos enseña el Padre Nuestro. En conclusión, si tenemos un solo Padre, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Entrenados, dicen por ahí. No, ¿qué somos nosotros? Hermanos. Somos hermanos. Y si somos hermanos, y aquí viene la parte que a mí me salga un poquito del tema. En el tiempo de Jesús era muy importante, hijo de quién eras. Hijo de el linaje. Y los más pobres, ¿no? Los siervos de Yahvé no tenían gran referencia histórica ni descendencia, así que no importaba. Era importante saber de quién eras hijo. ¿Quién era tu padre? ¿Quién era tu familia? El hijo de, la hija de. Era importantísimo. Jesús rompe esto, porque con esta idea, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién eres? Lo que están escuchando ahí al fondo, ¿hijo de quiénes somos? Hijos de Dios. No hay mayor linaje que ese. Tú y yo somos hijos de Dios. Rompe todo esquema, nadie es más ni menos. Todos somos iguales frente a esa mirada, esa nueva mirada de Jesús. Y el reino de Dios comienza ahí, cuando nos sentimos hermanos. Cuando el que está durmiendo le pasas un caramelito para que se despierte. Para la que está preocupada con su pasaje, le ayudes a confirmar. La que tiene que ir a comprar a la marca, no que hace tiempo, le das unos tips donde pudiera comprar. Entonces, ser hermano, lo dijo Fray hace un rato, es sentir la lengua del otro. Qué bonita definición. ¿Qué es compasión? Compasión es sentir con el corazón lo que siente el otro. Bien. Entonces, el reino de Dios es la medida en que tú te vas sintiendo hermano del otro. Pero, y aquí Francisco da la vuelta, lo completa, desde el Evangelio. No porque me caes bien, no porque eres mi amiga, no porque tú siempre me saludas, no porque tú sabes todos mis secretos, no. Hay un fundamento mucho más amplio, más profundo. Y para ello, el Papa Francisco nos regala un documento en el año 2013 que se llama La Alegría del Evangelio. Evangelizar, evangelio significa buena noticia. Entonces la traducción sería buena noticia. Tendríamos que buena noticia lo que sentimos. Y aquí toco este fragmento. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Lo bueno se comunica. Lo que te gusta, lo que te interesa, lo repartes, lo dices. Y comienzas con ¿quiénes? Con los que más quieres, ¿cierto? Imaginemos que Hugo, director de este colegio, era un amigo mío, consigue 30 laptops de donación para ustedes. Pero solo 30, ustedes son 350. Y manda un mensajito y lo recibe mi amigo Antonio de Juliaca. Y Antonio me dice, mi laptop hace tiempo que no prende. Voy a tratar de conseguir esa computadora. Y comienza a moverse. Y Antonio sabe que Alicia de Tacna, su computadora explotó ayer. Entonces les mando un mensaje a Alicia, inmediatamente Alicia recibe la noticia con mucha alegría y comienza a comunicarse la buena noticia que hay computadoras gratis a los 30 primeros. Es mentira, es broma, no se está moviendo, es mentira. Hay 30 computadoras gratis a los 30 primeros. ¿Es una buena noticia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque te interesa, toca tu vida, lo necesitas. Si tienes 5 computadoras, te estrobaría una más. No me interesa la noticia, gracias por la computadora, dásela a otro. Algo así es Jesús. Te interesa en la medida que lo necesites, en la medida que estés encajado con Él, en que estés viviendo su vida en relación con Él. Ya no te interesa. La evangelización, buena noticia, se vuelve necesidad, depende de tu relación con Él. Es otro elemento de espiritualidad. Y aquí entramos en la tercera parte, y aquí comienzo pidiendo disculpas, porque aquí veo que hay personas que conocen mucho más de Francisco de Asís que yo solamente voy a compartir algunas experiencias de lo que yo creo, de lo que yo veo, de lo que he sentido, sobre lo que es Francisco de Asís en un docente. Hemos visto entonces un necesario reconocimiento de la propia espiritualidad, que es el punto de partida para este tema. Si tú no reconoces cuál es tu espiritualidad, hay una cosa que no está encajando en el rompecabezas. Finalmente no podrás armar la figura al final. Luego viene una espiritualidad cristiana que le da sentido y luz
a tu propia espiritualidad. Hay personas que niegan a Jesús, pero tienen espiritualidad y comienzan a fabricar espiritualidades medias raras. Cogen cosas de distintas religiones, distintos elementos y van armando lo que les gusta. No me gusta ir a misa, lo saco. Me gusta prender incienso, lo prendo. Es una exageración, ¿no? Quiero hacer esto y comienzo a hacer cosas. Y voy perdiendo el sentido de una verdadera espiritualidad que ya está iluminada, en este caso por Cristo. Y en tercer elemento vamos a ver que la espiritualidad franciscana tendrá algunas situaciones a tener en cuenta. Creo que lo primero es esto. Francisco es una persona de encuentro. Le gusta encontrarse, no se esconde detrás de la cortina. No está en la casa del maestro todo el tiempo y no sale. Le gusta buscar el encuentro a los demás. Y ejemplos claros, el encuentro con el leproso. Yo en el leproso no lo entendía bien hasta que vi un día este programa de esta gran filósofa peruana, Magali Medina. Magali Medina lanzó un reportaje tiempos atrás que un joven se había perdido. Un joven de 23 años se había perdido y su familia lo estaba buscando y se perdió por 2 o 3 años. Está en YouTube la noticia. Y el papá, y este joven se perdió en la playa de Lima por años, por 2 o 3 años. Estaba hecho una cochinada. Una cochinada. Tú cuando ves a una persona en la playa todo sucio, te acercas. Al contrario, un tema de defensa, nos alejamos. Entonces el papá buscaba hasta que lo encontró. Vio a su hijo y lo llenó de besos. Lo comenzó a besar. Ese cabello que años esto se había lavado, ese cuerpo que no se bañaba ese tiempo, sabrá Dios toda la sociedad que tenía ese chico. Le importó muy poco a su papá. Y fue y lo abrazó. Y está en el video. Y lo llena de besos. Microbios, sociedad, no interesa. Cuando hay algo más importante que eso, esas barreras se rompen. Ese es el encuentro verdadero, romper esas barreras. ¿Y cómo lo vas a romper? Trabajo de espiritualidad. Si no has trabajado tu habilidad social, si no sabes cuidar, estás esperando que te cuide, que te sirvan el café, que te pongan el agua en el hervidor, va a ser un poco complicado que abras tu corazón, pero es un proceso. Y para la madurez espiritual no hay edad. Puede haber personas muy mayores que tengan una espiritualidad muy, muy débil, muy flaquita, muy bajita. Y gente joven que está trabajando esto desde siempre y está creciendo en este tema, ¿no? El encuentro fraterno, tenemos acá a los hermanos reunidos como una bendición, el encuentro con Dios. Yo no sé ustedes, pero yo estoy convencido que cuando el ser humano se encuentra de verdad consigo mismo y con el otro, Dios no tarda en encontrarse con ellos, no demora. Pero cuando las personas no se encuentran consigo mismo y menos con los demás, como que Dios está a la espera, está como en silencio. Y comienzan las críticas y las quejas. Es que Dios no existe, es que Dios no me escucha. Lo que pasa es que tú mismo no te estás escuchando, y menos a los demás. Por eso yo siempre propongo que a nuestros estudiantes, padres de familia, colegas, busquemos que ellos se encuentren primero consigo mismos, con sus parejas, con su familia. Y estamos haciendo un camino hermoso para que Cristo Jesús los abrace, tarde o temprano. A veces es más temprano que tarde. El encuentro con las hermanas Clarisas, el encuentro con el sultán. El encuentro con el sultán, Padre Pachi me subrayó, tienes que hablar también sobre este tema. Yo no le había tomado mucha importancia hasta que conocí a un fraile que vive en Tierra Santa y es guardián de una de las casas en Tierra Santa. Y él me comenzaba a contar con lujo de detalles cómo era la vivencia, la convivencia en Tierra Santa. Y yo comenzaba a razonar la importancia y la trascendencia de Francisco de Asís y del franciscanismo en Tierra Santa. Si no fuera por ese elemento, no sé qué pasaría en este momento en Tierra Santa. Creo que debemos mucho, debemos reconocer más este tema de la presencia franciscana en Tierra Santa, desde todos los niveles, con la oración, con nuestro aporte, con lo que sea, con el conocimiento, con dar a entender el significado de Francisco y de los franciscanos en Tierra Santa. Es sumamente valioso. Y el encuentro de Francisco con la naturaleza. ¿Sí? Si vas a un lugar y te conectas con la playa, con la sierra, con la laguna, es que estás creciendo en espiritualidad. Pero si vas a un lugar y esto para ti no significa nada, es que tu sensibilidad todavía tiene que seguir trabajando, ¿no? Y en esos elementos tenemos como un punto de partida para Francisco de Asís la Eucaristía. La vida sacramental. Ay, qué aburrido, profesor. La vida sacramental.
nivel 1 de exigencia y requisito para un maestro franciscano, para un católico, para un cristiano. Para Francisco la Eucaristía cambió su vida. Yo lo tengo claro, cuando hacemos trabajo de confirmación y primera comunión, es la misa la que va transformando a los chicos. No son la charla, ni la dinámica, ni los juegos. Es la Eucaristía que va transformando a las personas. Y esta Eucaristía, entendida con lo que también implica la lectura de la palabra en esa celebración, ¿no? La palabra de Dios y la Eucaristía se convierten en Francisco de Asís en elementos importantes de su vida. La espiritualidad cristiana tiene como base la Eucaristía y la Sagrada Escritura. La espiritualidad franciscana también. Y todo esto nace de un encuentro con Dios. Seguimos la secuencia. No hablemos de franciscanismo si todavía no te has encontrado con Cristo. Claro, Francisco te pone las luces y la manera de llegar, pero vuelve al inicio, vuelve a la fuente, que es Jesús, ¿no? Otro elemento importante, una vida según el Evangelio. Esta parte es interesantísima. Francisco propone que vivamos hoy día, bueno, en su tiempo, pero hoy día, al estilo de Jesús. Es decir, si has llegado tarde y no encuentras silla y hay una mochila ahí, tú dices, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? ¿Tiro la mochila al piso y me siento? ¿O pido permiso? Entonces, tú comienzas a interpretar, comienzas a pensar, comienzas a ponerte en el caso, ¿qué haría Jesús hoy en día, en tu vida, en el mundo de hoy? Pero claro, la respuesta no la vas a inventar. Tendrías que reforzar un poco la decisión a través de la fuente principal, que son los evangelios. ¿Qué hacía Jesús frente a una situación? ¿Le importaba lo que decían los demás? ¿Se arriesgaba por el otro? ¿Rompía esquemas? ¿O seguía lo que culturalmente habría que seguir? ¿Sí? Entonces, copiando hoy el estilo de vida de Jesús y su manera de pensar. Así ha entendido Francisco el seguimiento de Jesús. Tratar de pensar como hoy día Jesús lo haría. La vida en fraternidad. En el tiempo de Jesús las órdenes religiosas tenían niveles un poco difíciles, diferentes de conformación, ¿no? Tenía estilos, tenía niveles o grados. En el caso de Francisco era todo horizontal. Todos somos hermanos, no hay ni más ni menos. Pero no está basado en, repito, en que me caes bien, sino que hay un sustento evangélico, hay un sustento que lo vimos anteriormente, de que todos somos hermanos, un mismo linaje. No hay diferencias ni para arriba ni para abajo. Entonces hay un sustento ahí, ¿no? El amor al hermano le ha nacido por el Espíritu que Dios le ha dado como regalo. Bendito sea, Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre y aumenta cada día las ganas de seguir viviendo. ¿Sí o no que una buena amistad es muy bonito? Sentirte que alguien te está apoyando, sentirte que alguien está detrás tuyo, que sabes que esa persona te cuida. Cuidado. ¿Sí? Máximo Fusarelli, nuestro ministro de la Orden, ministro general de la Orden, tiene un libro que se llama Francisco de Asís, Una vida inquieta, y quiero rescatar esta frase. Te recomiendo, está en las Paulinas, si estás en Lima todavía y lo quieres conseguir, lo puedes conseguir en las Paulinas y lo puedes comprar ahí. Dice: dejando todo para seguir al Señor e ir por el mundo a predicar el Evangelio. Esto es lo que Francisco desea, lo que anhela y a lo que aspira de todo corazón, y lo fija para sí mismo y para los hermanos. El centro de la vida de Francisco va a ser, por lo tanto, una vida cristocéntrica, lo veremos en la última parte. Francisco es un hombre de oración. Otra vez que aburrido, profe. Vida sacramental y vida de oración es lo que le da sustento, le da dirección y le da sentido a esa espiritualidad que tú tienes. Tienes una espiritualidad que está como encerradita y quiere crecer, y le va a ayudar a crecer la oración. Sí, esto es definitivo. Y Francisco de Asís nos muestra un estilo de oración muy interesante. Es una oración de la vida. No se encierra en una cueva, para rezar, sino que en lo que va haciendo, él va teniendo esos momentos de oración. Por ejemplo, tú llegas al colegio, seguramente muy temprano, y te vas al templo y rezas. Horas. ¿Listo? Prendes tu OM de espiritualidad. Y no sé, luego lo apagas. Pasa todo el día y al final haces tu oración. Al final prendes tu OM de espiritualidad y tú crees que esa es la oración. Sí, es oración. Pero te faltó todo el día que ocurrió contigo. ¿Qué pasó ahí? Apagaste OM de espiritualidad, donde el off, donde tiene que estar prendido.
Es durante todo el día que tienes que hacer oración por ese chiquito que nunca te hace caso, por ese maestro que nunca entrega la programación a tiempo, por ese padre de familia que ya te ha denunciado 3 veces o 4, ¿no? Por esos correos de los papás sin ningún fundamento que te hacen sentir mal. Es que la oración no comienza en la mañana 15 minutos y termina en la tarde. La oración no es el laude, solamente el laude que hicieron ahora. Creo que Francisco te está lanzando un reto desde el cristianismo. ¿Cómo haces que tu vida se convierta en constante oración? Conozco maestros que cuando no tienen clase pasan con su rosario por los salones y rezan por los chicos. O llevan su botellita de agua bendita cuando el caso es extremo para rezar por los chicos. A mí me parece que es espectacular. Es una persona que no deja de orar. Orar no significa no hacer nada y poner una vela. Orar significa cómo haces en tu vida oración, cómo lo integras. Creo que Francisco rompe este esquema y sí. Dice, en la vida, la oración es más entrocada con la vida. Es una oración nueva, hecha en el barullo de la itinerancia, hecha en el día a día, en el momento. ¿Sí? Esta oración franciscana, ya voy terminando el tiempo, tiene 4 elementos que ya se ha dicho. Primero es la escucha, saber escuchar. ¿Sí? Y lo hemos comentado. La oración es petición de confianza, actitud de Jesús ante el Padre, el Abba, el papá que siempre te va a escuchar. Papá, yapéame 20 soles, y siempre le vas a yapear, ¿no? Porque es tu hijo, ¿no? El papá que siempre te va a escuchar, el papito, ¿no? La oración es alabanza y la oración es comunidad e iglesia. La oración en comunidad. Elementos importantes a tener en cuenta en la vida de Francisco de Asís cuando hablamos de oración, que son totalmente similares al cristianismo, a la iglesia, se hacen match. Es una oración propia del ser humano. La oración es vida. La oración no es como el cuidado. Tú no te cuidas para estar encerrado, te cuidas para darte a los demás. La oración tiene la misma lógica. La oración no es para estar encerrado. Algunos tienen esa vocación, pero nosotros maestros no. Es tomar la oración para tener fuerza, tener motivación e ir a hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera, ¿no? Por eso la oración no es un elemento más, es parte esencial de un ser humano. Por lo tanto, es parte esencial de un maestro. Por lo tanto, es parte esencial de un maestro franciscano. Por lo tanto, es parte esencial de un maestro franciscano cristiano. Si no hay oración, yo no sé cómo están aguantando tanto, queridos amigos. Si no hay oración, yo no sé cómo soportan tanto. Porque no hay sentido. No le encuentro sentido a muchas cosas cuando no la meditamos. Con respecto a esto, salió una investigación. Se entrevistaron a las 10 personas más exitosas del mundo, ¿no? Llámese a los millonarios, ¿no? Se entrevistaron a 10 personas y le preguntaron ¿cuál es el secreto de tu éxito económico, ¿no? Popular, etc. Y cada uno dio su respuesta de manera individual y luego juntaron y hicieron una conclusión. Y parece ser que todas las respuestas confluían en algunas. La primera era, todos se levantaban temprano. Eso de levantarse a 10 de la mañana no es para el exitoso, parece ser. 2, todos comenzaban el día meditando, no todos eran católicos, meditando, pensando cuál es el peor problema de ese día, cuál es el reto más grande de ese día. Como estaban en la mañana, en la frescura, en la tranquilidad, ellos comenzaban a meditar cuál era su problema económico, empresarial, personal, familiar más fuerte de ese día. Y en la primera parte de la mañana lo tenían más o menos resuelto. De tal manera que durante el día era más llevadero, era más tranquilo, estaban más abiertos a otras opciones o a nuevos problemas. Le llamaban meditación. Tenían un tiempo de meditación, de reflexión sobre su propia vida, sobre lo que están viviendo y cómo dar respuesta a eso. Eso también es oración. No quiere decir que ustedes van a ser millonarios por hacerlo, pero van a estar más tranquilos, porque el día comenzará con un problema menos. El día comenzará con oportunidades para aprovecharlas, ¿sí? Entonces la oración se va a convertir en un elemento esencial, prioritario de todo ser humano para que su espiritualidad tenga sentido y pueda crecer. Francisco de Asís es totalmente cristocéntrico. Jesús. ¿Listo? Punto. Tú estás haciendo un trabajo de pastoral y no hablas de Jesús, te estás alejando del franciscanismo. Estás haciendo una labor docente en tu institución y no hablas de Jesús, te estás alejando del franciscanismo.
Simple. No hay mucho que decir acá. 2 más 2 es 4. Entonces, no Jesús, no franciscanismo. Y eso tiene mucho que ver con identidad y calidad. Tú eres una persona de calidad en la medida que seas coherente con tu propia identidad, ¿cierto? Porque si no, no serías de confianza. Si tú no eres coherente con tu propia identidad, la gente no confiaría en ti y por lo tanto no serías una persona con cierta calidad que digamos. Igual pasa con la escuela. La escuela que se aleja de su propia identidad, Jesús y Francisco, comienza a perder calidad, porque está perdiendo identidad. ¿Sí? Esto es una cosa, es una ley en lo que es calidad educativa. No sé cuál es la identidad de ciertas escuelas, pero cuando la dejan, comienza a perder la identidad y por lo tanto su calidad también comienza a bajar. ¿Por qué creen que ustedes que los padres de familia buscan a tus colegios? ¿Cuál es tu plus? ¿La cancha de fútbol? ¿La pista atlética? ¿Las profesoras hermosas que tienen? ¿Cuál es el plus de tu colegio? ¿Por qué te buscan? Por identidad. Es identidad, no hay más. Porque lo demás se puede comprar, ¿cierto? Puedes comprar una piscina o lo puedes tapar, lo que tú quieras, puedes poner cualquier cosa nueva ahí, pero si pierdes identidad, pierdes calidad. Entonces, pero acá lo más bonito de Francisco es que él tuvo la bendición de poder descubrir en Jesús esa humanidad, ese ser humano que transita por el mundo y se acerca a las personas. Y Francisco logra entender que hay una humanidad en este Jesús, una humanidad a la cual yo debería acercarme, dentro de una divinidad. Esto es lo maravilloso, reconocer la humanidad de Jesús dentro de su divinidad y abrazarla. Queridos amigos, la educación es muy humana, es el encuentro de dos humanidades, tu humanidad como maestro y la humanidad del estudiante, o si quieres del papá, o si quieres del otro colega, pero ese encuentro de humanidades, lo vimos al comienzo. Francisco de Asís, hombre de encuentros, ¿de qué? De humanidades, y él lo descubrió, se ubicó como ser humano frente a un Dios, y desde su ubicación se abrazó y se encontró con él. Bueno, Francisco es un hombre de paz, pero la ponencia anterior ya hablaron bastante sobre eso, solamente resaltar, ¿no? Francisco de Asís, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Está Francisco abrazado del lobo, porque es un signo muy nuestro, ¿no? La paz. ¿Estás en paz? Si tuviera que ponerte A, B o C en este momento, no me digas, ¿cuánto te pondrías en paz? Hay unos que están durmiendo en paz, ellos tendrían AD. Yo les pondría AD. Es que no hay mayor tranquilidad que dormir, ¿o me equivoco? Tú estás durmiendo plácidamente. Tienes AD en paz. Bueno, hasta que te despiertes. Pero por lo menos dormido tienes AD. En este momento, ¿cuánto te pondrías tú en paz? A, AD, B, C. Cada uno se calificará. Eso dice mucho de cómo estás y de quién eres. Tu propio conocimiento de cómo te sientes, ¿no? Seguimos. Y voy terminando, ¿no? En esta tercera parte del elemento de franciscanismo, hermano de todos. Reiteramos lo que dijimos al comienzo. Una habilidad social es parte de la espiritualidad. Ser hermanos es espiritualidad cristiana. Y Francisco de Asís lo toma como todos horizontales. Todos somos hermanos. Y en nuestra misión. Es una misión importante, lo veremos ya en la última parte, más que enseñar algo, es que aprendamos a ser hermanos. Y que nuestras escuelas y grupos de chicos y profesores comiencen a convertirse en grupos de hermanos, que sea la misión principal por encima de lo que viene después, ¿sí? Hermanos de todos, ¿no? Estamos llamados a contribuir a la creación de un mundo de iguales, de hermanos, sin otras fronteras que la del amor mutuo. A eso estamos llamados, a crear un mundo de iguales. Todos somos iguales dentro de nuestra riqueza, que es la diferencia, ¿no? Y termino. En mis conclusiones, estamos bien con el tiempo, ¿no? Estamos bien, ¿no? Ya termino. Vamos. En mis conclusiones he puesto unas jirafas. Escucho una vez este verbo jirafear. ¿Lo han escuchado ustedes, no? Jirafear. ¿Saben lo que es jirafear? Sí, ustedes, yo sí sé, pero yo he visto la jirafa. Jirafear significa que en algún momento determinado dejemos de ver las cosas así y levantemos un poquito el cuello para ver desde arriba cómo se ven las cosas, que desde abajo tal vez no se ve muy bien. Es un poco dejar de lado lo terrenal, lo habitual, lo normal, y en algún momento determinado elevarse un poquito para ver qué está pasando en realidad y por qué está pasando. Desde esa mirada, y entramos a documentos más actuales. León XIV
nos tiene una carta apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza, ¿sí? El año pasado, en octubre, sacó este documento y les comparto este número. Les pido a las comunidades educativas, número 1, desarmen las palabras. ¡Qué frase tan bacán! Desarma tus palabras. Quiere decir que las palabras a veces las usamos como armas. No hay nada que duela más que una palabra, ¿cierto? Un golpe se puede sanar, vas a enfermería y no pasó nada, pero una palabra complicada. 2, custodien el corazón, cuiden el corazón, la parte emocional, la parte afectiva, el ideal, cuidemos el corazón. Levanten la mirada como Dios le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas. Sepan preguntarse a dónde van y por qué. De vez en cuando paren y díganse, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo acá? De vez en cuando tenemos que hacer un stop y preguntarnos a dónde vas y por qué. Cuida tu corazón, cuida el corazón de los demás. La relación está antes que la opinión, la persona antes que el programa. Deben brillar como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Desarmemos las palabras, cuidemos los corazones. Mismo Papa León XIV, en la exhortación apostólica sobre el amor hacia los pobres, cita a Francisco de Asís y dice: la vida de San Francisco de Asís fue un continuo despojarse, dejar de lado, y a veces cuando tú viajas tratas de llevar lo menos posible, ¿cierto? Porque te cobran. Los que han venido en avión saben que la mochila, mientras más chiquita sea, va a ser mejor. Algo así es la vida. Mientras más maletas cargues, va a ser más complicado que pase por las escaleras, que subas, que... Con una mochila es suficiente. Y dentro de la mochila, lo necesario. Así caminarás más rápido. Entonces dice, despojarse del palacio al leproso, de la elocuencia al silencio, de la posesión al don total. Su santidad brotaba de la convicción de que solo se recibe verdaderamente a Cristo en la entrega generosa de sí mismo a los hermanos. Lo único importante es la entrega a los demás. Y lo decía Papa Francisco, la felicidad verdadera no consiste en comprarme un aparato o un micrófono o una computadora. Si yo pongo mis alegrías y mis felicidades en cosas que van a pasar, por ejemplo, mi viaje a Tailandia. Vas a viajar a Tailandia, has esperado toda tu vida para eso. Y cuando regreses de Tailandia, ¿qué va a pasar contigo? Ya lograste lo que querías. ¿Tu vida ya no tiene sentido? Voy a comprarme el iPhone 34. Y cuando lo compres, ¿qué pasará el día siguiente con tu vida? ¿Tendrá sentido? Voy a comprar el carro. Y cuando lo compres... Entonces, son felicidades que tal vez te pueden motivar, y tienes todo derecho, si tienes la capacidad y lo has programado, hazlo. Pero si está fijada ahí tu felicidad, es posible que esa felicidad sea muy pasajera y no te llene. Y aquí lo está diciendo Papa León XIV, la felicidad verdadera está en el otro, en el encuentro del otro, en las personas, en tu familia, las que dejaste donde lo dejaste, ahí está tu felicidad verdadera, ¿sí? En tus compañeros de trabajo, que no lo creas, míralos, ahí está tu felicidad verdadera. Y se están mirando, gracias a los que están despiertos, se están mirando. Ahí está tu felicidad verdadera. No lo crees, bueno, entonces mira a otro compañero, pero ahí está tu felicidad verdadera. En las personas, en el cuidado del otro, ¿sí? El año pasado, la Secretaría General para la Evangelización de la Orden sacó este documento, Razones de la Evangelización, que se llama Ida al Mundo. Es un documento muy interesante, lo he puesto en el anexo para que lo puedan compartir con ustedes, y saco esta frase, ¿no? La educación franciscana, y esto es mucho más concreto con nosotros, no se limita a la transmisión de conocimientos académicos. Pero eso ya lo sabemos, ¿cierto? Eso creo que ya lo sabemos. Creo que la educación en general no se limita a enseñar conceptos. Creo que todos lo sabemos. Pero ¿por qué siempre caemos en ese círculo de dar solamente conocimiento? Y luego nos damos cuenta, alto, hay que dar un poco más. Hagamos una fiesta, hagamos un torno, hagamos un encuentro, hagamos una dinámica, salgamos al patio, rompemos un rito del esquema y que los chicos se lleven una experiencia significativa, ¿sí? Sino que pone en el centro a la formación integral de la persona. Fomentemos el pensamiento crítico, ¿no? Eso de cállate, no es verdad lo que tú dices, después hablarás tú, estoy explicando, cállate. Pensamiento crítico. La responsabilidad social,
No salimos del salón, no salimos del colegio. Yo creo que ustedes, creo que todos los franciscanos tienen experiencias de encuentro con gente que no es del colegio y con otras realidades. Yo creo que eso se mantiene. Pero cuando lo dejemos, no seremos fieles a nuestra propia pedagogía franciscana. El compromiso con el bien común a través de programas que abordan temas como la justicia, la sostenibilidad ambiental y el diálogo a varios niveles. Creo que justicia social y sostenibilidad ambiental se trabaja. Creo que hay que reforzar más el diálogo, entendido como el compartir ideas de 2, de 3, para llegar a un lugar, llegar a una meta. Es formar no solo profesionales competentes, sino personas sensibles y comprometidas, personas buenas, ¿cierto? Cuando viene un maestro a tu colegio, lo primero que dices, ¿es bueno? Sí, es bueno. Ya, si es bueno, lo demás se puede aprender, ¿cierto? Pero si no es bueno, ya la cosa comienza a dudarse, ¿no? En Magnífico Humanitas, el Papa nos habla sobre inteligencia artificial. Y yo quiero tomar la última frase de este párrafo, que recuerdo yo cuando llegó el Google al mundo, con una fuerza muy grande Google, y la gente decía, llegó el Google, ¿qué pasará con las escuelas? Las escuelas se cerrarán porque el Google tiene toda la información. Y salió una especie de meme por las redes sobre Google y decía, un chico le decía a su maestro, enséñame algo que yo no encuentre en el Google. Creo que hoy día la pregunta se vuelve a repetir. Enséñame algo que la IA no me enseña. ¿Qué te enseña la IA? ¿Qué enseñas tú? Si las dos cosas enseñan lo mismo, defunción total. Pero si tú enseñas algo más distinto a la IA, la escuela todavía seguirá existiendo, tiene propósito de existencia. Y el Papa lo dice al final. La escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital. No estamos para eso, no estamos para competir con la IA, porque es una realidad que existe. No la entendemos muy bien cómo funciona, pero existe. Sino a ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar. ¿Qué cosa no da lo digital? El tiempo compartido, el encuentro. Aunque dice que legalmente no está permitido, el abrazo, la escucha, la atención. Eso no lo da la IA, eso lo da el ser humano, la experiencia, ¿no? Para aprender y tener relaciones fiables, la relación social. El ser humano aprende a través de experiencias, la IA no. El ser humano se basa en las experiencias cotidianas. Creo que ahí va nuestra respuesta como escuela franciscana, escuela católica, escuela de hoy en día. El cómo. ¿Cómo enseñas? No qué enseñas. Porque el qué enseña ya está. Te da un clic y te va a hacer un resumen mucho mejor que el que tú has hecho. Pero ¿cómo lo haces? Finalmente, Francisco ha comprendido quién es Dios y quién es Él. Desde esta humildad, Francisco sabe ese Dios trascendente que lo ama y que lo abraza y de su propia humanidad. En esa ubicación de ambos elementos se da el encuentro. La misma lógica en nuestra pedagogía. Ubiquemos nuestra humanidad con la humanidad del otro. Estoy seguro que Dios abrazará. Esta es una frase que el padre Pachi me la sugirió unos días atrás y la quiero poner textual. Los compañeros y los biógrafos recuerdan que a Francisco le encantaba cantar en francés, caminando por las calles de Asís. Entonces, hoy día, me parece que en este congreso, no sé si más adelante, se van a entregar este documento o este instrumento, donde están las letras y acordes de cantos para San Francisco de Asís. Por eso es que mi ponencia al comienzo decía algo de canto. Yo no voy a cantar, porque si canto ustedes se van a despertar y se van a ir. Entonces prefiero que estén así tranquilos. Si yo canto no, pero luego vendrá un coro así, un coro de verdad, ¿no? El coro del colegio de Huaycán para cantar, es lo de Francisco de Asís. Y yo propongo en un documento, y hablando de pedagogía del canto, 4 elementos a trabajar. Cada uno lo verá si es valioso o no y lo podrá enriquecer, ¿no? La alegría como método pedagógico, y se plantean algunos cantos de este folleto para trabajarlo. El aula como espacio de alegría, la alegría y la resiliencia, la sonrisa como herramienta docente. Otro tema, la fraternidad como contenido curricular transversal. Se habla de educación ecológica integral, educación para la paz, desaprender las fronteras. Esto en base a los cantos que están en este folleto que seguramente más adelante se los van a compartir. Otro elemento importante a trabajar sería la pobreza como espiritualidad educativa, desprendimiento del poder. El maestro no tiene el poder, ¿cierto? Si tú crees que eres el poderoso del salón, estás mala, estás en la edad media. Hace rato que los chicos tienen el poder del salón.
Eso es lo que tenemos que canalizar y comunicar. ¿Cómo hacemos? Que ambos poderes, si queréis llamarlo así, puedan caminar juntos y descubrir juntos. Ya no eres el todopoderoso. Educación contra el consumismo, la pobreza de espíritu. Y finalmente, la música como lenguaje del espíritu y herramienta educativa. La música como método, el maestro como instrumento y la comunidad como orquesta, ¿no? Son 4 temitas que les propongo a ustedes en un documento que se les va a compartir posteriormente. Y termino con esto, ¿no? Esto es una frase por ustedes. Veo sus rostros y veo muchos amigos. Veo sus caritas y veo muchas historias. Muchos encuentros con muchos de ustedes. Ciudades, lugares, noches, conversaciones, lamentos, quejas que hemos tenido en este caminar franciscano. Y doy fe de esta frase. El franciscano es el que no sabe optar a medias, sino a fondo y con todo. Esos son ustedes. Bueno, acá está mi yape, para que ustedes me den una colaboración después de esta ponencia. Aquí tengo todos los documentos que se han mencionado, están en este QR, lo puedes descargar, y por una módica suma lo vas a abrir. No, mentira. Muchas gracias. Gracias. Damos el agradecimiento al Magíster Segundo. Vamos a invitar a nuestro director, por favor, las entregas de un presente simbólico de nuestro colegio en este congreso. Agradecemos profundamente por el tema que se preferiría, profundizando en la espiritualidad personal, espiritualidad cristiana y la espiritualidad franciscana.